Hola, ¿qué tal? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir con la serie de temas familias disfuncionales y algo con lo que quiero iniciar el día de hoy es aclararte que no soy un misógino, no soy una persona que sienta rechazo, que sienta aversión hacia las mujeres o que las considere menos importante que el hombre. No, nada de eso, no. La mujer es muy importante, es muy valiosa, Dios la ama de igual manera que ama al varón. Eso que quede bien claro, porque muchas de las veces he visto a través de internet cuando uno toca puntos acerca, por ejemplo, de que si la mujer puede pastorear o no puede pastorear, surgen un sinfín de comentarios, a pesar de que se muestran citas bíblicas. He leído algunos comentarios, inclusive de personas, mujeres cristianas, hablando de que Pablo era un misógino, que Pablo como nunca se casó, que por eso hablaba de esa manera, un sinfín de comentarios. Y por eso te quiero aclarar, ni Pablo era misógino, ni yo soy misógino, sino que simple y sencillamente Dios ha puesto un orden. Y como estamos tratando el punto de familias disfuncionales y queremos llegar a ser familias funcionales, pues bien haríamos en hacer caso a las indicaciones que Dios nos da por medio de su palabra. Y para entrar un poquito en materia, vamos a ir al libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 3, dice la escritura, así mira, vámonos para allá. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora me voy a pasar al versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora vamos a explicar esta porción de la escritura para que podamos entender la palabra de Dios. Recordemos allá en los inicios, recordemos el pasaje de Génesis 1:27, nos dice que Dios hizo al hombre y la mujer a imagen y semejanza de él. Pero ya en el capítulo 2, más detalladamente, Moisés escribe y dice que primero fue formado el hombre y después de la costilla del hombre fue sacada la mujer. Fue porque Dios vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Es un pasaje en el Génesis que ha causado confusión en muchas personas al leer la Biblia de manera superficial, sin profundizar en ella. No estoy criticando, no, nada más una observación. En alguna ocasión, al estar estudiando, veía comentarios de teólogos católicos y ellos piensan que el capítulo 1 de Génesis fue escrito por el Yavista, dicen ellos, una persona llamado el Yavista, y el capítulo 2, dicen ellos, fue escrito por otra persona llamado el Eloísta. Pero esa enseñanza no tiene un fundamento bíblico, porque a nosotros nos dice que el autor del Pentateuco, el autor de quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, la paternidad literaria de esos libros se le atribuyen a Moisés. Fue Moisés el que escribió estos libros. Y en el capítulo 1 lo que sucede es que Moisés escribe de manera general, sin entrar en detalles. Pero ya en el capítulo 2 entra en más detalles, de manera detallada nos dice
cómo fue formado el hombre y después de dónde fue sacada la mujer y cuál fue el propósito para el cual Dios formó a la mujer, para que fuera una ayuda idónea para el hombre. Por eso, si entendemos estos puntos, vamos a dejar de estar discutiendo acerca de cuestiones que no tenemos ni por qué discutir, porque son muy claros. El varón es, como fue formado a imagen y semejanza de Dios, el varón es gloria de Dios. Pero la mujer fue sacada de la costilla, por tanto la mujer es gloria del varón, y fue sacada de la costilla del varón para que fuera ayuda idónea para Adán. El varón es gloria de Dios, porque el varón es el representante de Dios en el mundo. Ese fue el propósito para el cual Dios hizo al hombre, para que fuera su representante. Y al ser el representante de Dios, es por eso que la Biblia muchas veces se refiere únicamente al varón. El trato de Dios, no que haga menos a la mujer, no, pero Dios mismo creó al varón porque él es el representante de Dios en el mundo. Y por eso la Biblia siempre habla de la relación Dios con el hombre, Dios con el hombre, Dios con el varón. Pero no estamos diciendo que la mujer no sea importante, nada de eso. De hecho, Pablo explica más adelante, si no es por la mujer, pues no naceríamos los varones. Inclusive Cristo nació de una mujer. Por eso amamos a las mujeres en el buen sentido de la palabra. No soy misógino, lo vuelvo a repetir. Tengo una mamá a la cual amo demasiado. Tengo a una esposa a la cual amo demasiado. Tengo a mi hija, tengo a mis nietas, tengo a mis nueras y las amo en el buen sentido de la palabra. Entonces, para que quede bien clarito ese punto, nada más entender estos principios, que el varón es cabeza de la mujer, pero el varón también no debe de descuidar su relación con Cristo, porque el Cristo, en sentido figurado, como somos un cuerpo en Cristo, Cristo es la cabeza. Y por eso el cuerpo se sujeta a lo que dice Cristo como cabeza. Porque dicen por ahí, ¿no? Dice el dicho, para que el matrimonio funcione bien, dice el dicho, si la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Entonces por eso el varón debe de mantener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo y no descuidarla jamás. Dice después la Escritura, vámonos ahora para relacionar esto. Vámonos ahora a Efesios 5, 21 al 25. Dice la Escritura así, mira. Efesios 5, 21, para que seamos familias funcionales, para que dejemos de ser familias disfuncionales, que es lo que estamos tratando. Dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Si yo entiendo que Cristo es mi cabeza y Cristo me dice que ame a mi mujer, que la trate como a vaso más frágil, para que mis oraciones no tengan estorbo, en ocasiones por el patrón de conducta que llevamos, que está muy arraigado, que éramos familias disfuncionales, es difícil el poder controlarse, el no explotar ante algún error de nuestra esposa. Y en ocasiones, al no tener un dominio propio, todavía seguimos tratándolas de manera áspera, o en ocasiones inclusive con malas palabras. Pero cuando entendemos este principio, someteos unos a los otros en el temor a Dios. Ahora tratamos de amar a nuestra esposa simple y sencillamente porque así nos lo enseña Cristo. Así, simple y sencillamente. Entonces uno dice, Señor, tengo este problema. Aún no puedo tratar a mi esposa como tú me lo estás pidiendo. Y cuando le confesamos el pecado a Dios, entonces Él empieza a tratar con nosotros, nos perdona ese pecado, como lo dice las cartas de Juan, y nos limpia de toda maldad. Ese va a ser un proceso, pero ya empezamos a poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Y a futuro, nuestra familia y uno mismo vamos a ser personas funcionales, porque hemos entendido el rol que el Dios ha establecido para la familia.
Recordemos que Dios mismo fue el que instituyó el matrimonio, y al ser el matrimonio instituido por Dios, siempre va a haber un enemigo que va a querer destruir el matrimonio. Ese es el diablo, lo va a querer destruir. Pero si nosotros nos sometemos a la palabra, nos sometemos a Dios, entonces estaremos aplicando el principio que dice Santiago: someteos a Dios, resiste al diablo y éste huirá de ti. Sométete a Dios, obedece a Dios, pon en práctica los principios de Dios. Si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, va a huir de nosotros, porque estamos aplicando la palabra de Dios para nuestras vidas, y nada va a poder destruir nuestro matrimonio, que fue Dios quien lo instituyó. Y si entendemos que al instituirlo Dios, el enemigo siempre le ha querido siempre le ha llevado la contra Dios. Él fue el que engañó a Adán y a Eva, y va a querer destruir también nuestro matrimonio. Por eso tenemos que entender principios bíblicos para que nuestro matrimonio sea un matrimonio funcional. Dice el versículo 22, Efesios 5, 21, ahora vamos al 22. Dice la escritura así: las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, para que no se le haga tan difícil a una mujer el someterse a su esposo, porque en ocasiones los esposos somos ásperos, pero la mujer debe de ver en su esposo a Cristo mismo, y al ver a Cristo mismo se va a someter por amor a Dios. Recuerdo una anécdota de una hermana, no quiero mencionar su nombre porque no pedí autorización, pero me platicaba su propio esposo, un anciano, que su esposo le decía: mira, en ocasiones no es muy fácil obedecerte, pero por amor a Dios me someto a Cristo y me someto a ti, porque en ocasiones no es muy fácil someterme a ti por tu manera de ser. Fue franca la mujer, fue clara, y se lo dijo a su esposo, que era un líder, que es un líder, pero no digo sus nombres, nada más lo pongo como ejemplo. La mujer puede hacer lo mismo y decirle a nuestro Señor, decirle: Padre, mi esposo sigue siendo áspero, sigue siendo difícil en su trato, pero por amor a ti, porque tú me lo pides, me someto a él. Y de esa manera el mal se vence con el bien. El mal nunca se vence con el mal. El mal se vence con el bien. Es una enseñanza que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que nosotros debemos de practicar siempre la justicia, no la injusticia, y de esa manera nuestro matrimonio va a ser un matrimonio prosperado. Dice después el 23, explica el apóstol a la iglesia de Éfeso: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ya expliqué ayer que cuando dice en todo es en cuanto a cosas buenas. Dice el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide a través de su palabra? ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Primero, en el versículo 23, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Cristo se entregó por su iglesia. Cristo se entregó por nosotros, dio la vida por nosotros. Entonces nosotros como esposos, ¿qué es lo que nos dice el versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si Cristo dio la vida por la iglesia, nosotros debemos de dar la vida por nuestra esposa. Así de simple, así de fácil. Y cuando vamos entendiendo estos principios, entonces nuestra vida, nuestra familia va a ser una familia funcional. Ahora, ¿va a ser fácil? No, no es fácil.
Pero para eso Dios nos ha provisto de todo, porque tanto a ti como a mí nos dio de su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a estar limpiando de la maldad que hay en nosotros. Dice después, y con esto vamos a cerrar, pone un ejemplo, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Nadie aborreció jamás su propia carne, su propio cuerpo. Nadie. Todos cuidamos el cuerpo, no queremos que le pase ningún mal. Entonces, recordemos que la mujer, ¿de dónde fue sacada? De la costilla de Adán. Vamos a decirlo así, de nuestra costilla. Es parte de nosotros mismos, es carne de nuestra carne. Por eso nos pone este ejemplo el apóstol y nos dice: nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. De esa manera nosotros debemos de cuidar, debemos de sustentar a nuestras esposas. Y ahora una introducción breve con lo que respecta a los hijos, y con esto cerramos. Capítulo 6 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué le pide Dios a los hijos? Que honren, que respeten a sus papás, sea aquí en el hogar o fuera del hogar. Por eso un cristiano ya no se da a llevar con la gente del mundo, porque anteriormente la gente del mundo nos insultaba con insultos verbales hacia nuestra madre, llamándole muchas veces, no quiero generalizar porque posiblemente en tu vida no pasó, pero en mi vida sí, de que en ocasiones insultaban a mi mamá y le decían prostituta, le ponían calificativos como una perrita, como una prostituta, y eso no debe de ser. Eso es honrar a nuestros padres, aquí y afuera y en todo lugar. Respetarlos, no permitir que alguien hable mal de nuestros padres, aunque nuestros padres no sean muy moralmente rectos, aunque no hayan sabido ser padres, pero no debemos de permitir que los ofendan. Y si nosotros honramos verdaderamente a nuestros padres, hay una promesa de Dios para cada hijo, para que seamos de larga vida, para que la bendición esté con nosotros. Y aparte nos dice a nosotros como padres que no provoquemos a ir a nuestros hijos. Sí, hay que disciplinar, hay que amonestar, pero hay que elegir las palabras para que nuestros hijos no se molesten y empiece a haber armonía en el hogar. Vamos a desarrollar más el punto de los hijos y vamos a desarrollar más todo este tema en la próxima cápsula. Hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Bendiciones para todos.